Seguimos con el tema del sueño. Vamos a hablar en concreto de las funciones del sueño. Las funciones del sueño más relevantes son las relativas a la restauración del organismo y la que tiene que ver con la supervivencia y adaptación. Según Palmero, el sueño paradójico permitiría al organismo recuperarse físicamente, mientras que el no paradójico permitiría una recuperación y reprogramación psíquica. Según Hartmann, es en la fase tercera y cuarta del sueño donde ocurriría dicha restauración. También dice que el sueño, Moore dice, que desempeña una función de recuperación en los procesos atencionales y emocionales. Como respuesta adaptativa y de supervivencia, se refiere a que permanecer inmóvil durante el sueño permite a ciertos animales pasar desapercibidos. Privación del sueño. Hay dos maneras de realizar el estudio. Una es con privación total y otra con privación parcial del sueño. Hablemos de ellas. En cuanto a la privación total del sueño, ¿en qué consiste? Esta consiste en privar al sujeto de dormir durante varias horas o días, siendo imposible de conseguir a menos que se obligue al sujeto a realizar cualquier tipo de tarea que no sea aburrida. Entre los efectos encontrados tras la privación total del sueño destacan: tras 24 horas, aparece la necesidad imperiosa de dormir, fatiga, ardor y sequedad de ojos. Transcurrido de 2 a 5 días, aquí surgen alteraciones en la visión, sueños en vigilia, problemas en la lectura y en la escritura. ¿Qué sucede tras 5 días? Los sueños en vigilia con una frecuencia mayor, recuperación aparente de la fatiga, delirios, paranoides y alucinaciones. Desde el punto de vista cognitivo, destaca el aumento del tiempo de reacción en la realización de tareas, disminución en la velocidad en operaciones matemáticas, déficit en tareas psicomotoras, así como deterioro general en tareas que exigen atención selectiva. Todas estas alteraciones son reversibles. Hablemos de la privación selectiva de sueño. Aquí se experimenta con el sujeto reproduciendo un sonido suficientemente fuerte para sacarlo de la fase en la que se encuentra sin despertarlo, es decir, cuando se refleja que va a entrar en una fase, la fase cuarta, que es la del sueño lento, y no en la fase Moore, que es la del sueño paradójico, mediante las siglas EEG. La privación selectiva de sueño en la fase cuarta ha puesto de manifiesto los siguientes puntos. Aparición del fenómeno de rebote. Cuando a un sujeto se le priva de sueño en una fase durante un tiempo concreto, al dejarle dormir sin interrupciones, el sujeto entra con mayor facilidad y frecuencia en dicha fase, dándose el mayor número de horas dedicadas a esa fase del sueño. Dentro de la privación selectiva del sueño también podemos nombrar la presencia de sensaciones desagradables y malestar físico en general, la aparición de cansancio, fatiga y depresión, el acceso rápido a esta fase en la recuperación. Por su parte, los efectos de privación selectiva en la fase Moore son: aparición, fenómeno rebote, disminución del acceso a recuerdos emocionales importantes, así como falta de adaptación a estímulos que causan ansiedad, por lo que la fase Moore es importante en la integración de material emocional. Por otro lado, dificultad en la retención de lo aprendido con anterioridad a la privación. Por otro lado, manifestaciones de algunas características del sueño paradójico en las fases de sueño lento e incluso en vigilia. Y por último, tras 3 días de privación de sueño Moore,
si se deja al sujeto dormir, aparece directamente la fase MO, sin tener lugar el periodo necesario de 90 minutos para ello. Hablemos este otro punto sobre el sexo. Es un motivo básico fundamental relacionado con la supervivencia de la especie. No es regulatorio, ya que no es necesario para la supervivencia del individuo, pero sí necesario para la supervivencia de la especie. En la conducta sexual no hay controles homeostáticos. A nivel fisiológico, la actividad sexual es controlada por las hormonas sexuales y está ligada al ciclo reproductivo de las hembras, esto es, referido a animales. En la especie humana hay parecidos con el comportamiento sexual de otras especies, pero presentan características propias. Aunque en el ser humano la motivación sexual tiene una fase fisiológica, está muy mediatizada por el aprendizaje y valores de cada persona. En el ser humano, la motivación sexual surge de la interacción entre la fisiología y el entorno. El deseo o la expectativa de placer provocado por el sexo es principal determinante psicológico de la conducta sexual. En otro punto hablamos sobre las hormonas sexuales y motivación sexual. Las hormonas sexuales tienen un efecto organizador y otro activador. ¿Sobre qué? Sobre la conducta. El efecto organizador se produce durante el periodo prenatal y es de carácter irreversible. El efecto activador hace referencia al papel que tienen las hormonas sobre el organismo maduro de forma reversible y temporal. Los mecanismos hipotalámicos controlan la conducta sexual, mientras que las hormonas sexuales son segregadas por las glándulas sexuales, ovarios y testículos. Fisiológicamente, la conducta consumatoria depende de la médula espinal. Desde el punto de vista motivacional, lo que interesa son los mecanismos cerebrales que hacen posible la activación sexual bajo condiciones concretas. El aprendizaje y la motivación sexual. Para el ser humano, el sexo tiene gran valor por sí mismo, no estando ligado necesariamente, como hemos dicho anteriormente, a la reproducción. La motivación sexual humana está mediatizada por valores y hábitos aprendidos, así como por preferencias adquiridas por experiencias individuales concretas. Los procesos de aprendizaje son los responsables de las variaciones de la conducta sexual, es decir, gran parte de la conducta sexual se aprende o se modifica a través del aprendizaje. A continuación, dentro de este punto, hablamos sobre los factores sociales y culturales y motivación sexual. La interacción con el aprendizaje, factores sociales y culturales modifican la conducta sexual. Los factores sociales y culturales determinan qué conductas sexuales son apropiadas, cómo realizarlas y cuáles no. Vamos a hablar, dentro de psicología de la motivación, sobre las aportaciones de la psicología cognitiva al estudio de la motivación. ¿Cuál será el objetivo? El objetivo de este capítulo que vamos a empezar es poner de relieve la idea resaltada por la psicología cognitiva, según la cual el sujeto es un agente activo, con capacidades para hacer planes, plantearse metas, decidir sobre los acontecimientos que ocurren a su alrededor y actuar en consecuencia. En esta introducción diremos que la evolución en el estudio de la motivación ha pasado a lo largo de la historia por diversas fases, dominando cada época. Los primeros modelos se desarrollaron con una orientación biológica que se centró en el estudio de las bases fisiológicas. Posteriormente, la motivación humana se aborda desde una orientación conductual, basada en factores de aprendizaje,
Y por último, la orientación cognitiva, que intenta explicar la conducta, basándose en los procesos del pensamiento humano, concretamente en los procesos mentales internos no observables y en las formas de representar mentalmente las situaciones. Unas primeras aproximaciones cognitivas de la motivación. La conducta tiene su origen en estados internos, cognitivos o mentales, no observables, interviniendo la elaboración de planes y planificación de metas. ¿Qué son estos planes? Estos planes son estrategias o recursos cognitivos que las personas utilizan para conseguir un fin o resolver una situación. Cuando la situación actual no coincide con la ideal, hay incongruencia. El sujeto pasará a la acción y planificará la realización de una serie de conductas. La incongruencia generada proporciona energía al sujeto para actuar. El plan proporciona dirección a la acción. Para conseguir un objetivo o meta se deberán dar los siguientes apartados. Establecer la meta. Primer punto. Segundo punto, actuación. Tercer punto, observar lo que pasa. Recibimos un feedback informándonos sobre el resultado de la acción y cambiar lo necesario hasta obtener el resultado deseado. Llamamos TOTE al Test, Operate, Test, Exit. Es un modelo que operativiza el concepto de propósito, ilustrando los mecanismos cognitivos por el cual el plan de acción funciona. El objetivo de este modelo es conseguir la congruencia entre el estado actual y el ideal. ¿Y de qué consta? Este TOTE o test consta de 4 etapas. Una sería la prueba, 2 la operación, tercera la prueba en sí y cuarta la salida. En cuanto a la primera, la prueba sería visualizar el estado ideal y compararlo con nuestro estado presente. En cuanto a la operación, sería actuar, combinando cualquier aspecto para acercarnos al estado ideal. La segunda prueba es la comparación de los resultados después de cualquier operación. Si el resultado no se ajusta al estado ideal, se vuelve a operar sobre el ambiente. Y por cuarto, decimos que al coincidir el estado actual y el ideal, hemos conseguido la meta. Los planes son dinámicos y permiten cambiar o añadir elementos. En cuanto a las metas son los fines u objetivos que percibe el sujeto y por los que se esfuerza en conseguir. Proponerse conseguir una meta es generar una incongruencia, ya que habrá que elaborar un nuevo plan. Hay 5 categorías que engloban a las metas. Serían las metas relacionadas con la tarea, las metas relacionadas con la libertad de elección, las metas relacionadas con la autoestima, las metas relacionadas con la valoración social y las metas relacionadas con la consecución de recompensas externas. Y de estas hablaremos en el próximo vídeo.